Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy vamos a hablar de este libro, La Guerra Cultural, con su autor, Alberto Gil Ibáñez, que nos acompaña. Alberto, ¿qué supuso la hazaña española de 1492 para Occidente? Bueno, lo primero que tengo que decir que efectivamente, aunque hablemos hoy de la guerra cultural, yo considero que la primera guerra cultural que ha existido organizada con medios, sobre todo porque se benefició de la imprenta, fue la leyenda negra contra España. Y por lo tanto tiene todo sentido hablar de la leyenda negra, que también tiene el libro con este segundo de la guerra cultural. Bien, en 1492 efectivamente Europa estaba en decadencia. Estaba dividida, estaba casi arrasada, en decadencia cultural, decadencia económica, y todo apuntaba a que el mundo iba a girar hacia Asia, como ocurre hoy. Curiosamente, la historia a veces nos muestra que no opera linealmente, sino en espirales o círculos, ¿no? Porque estamos en un déjà vu. Ahora China, el imperio del centro, vuelve a dominar. Entonces era claro que bien Rusia, bien China, incluso India estaban más avanzadas que la propia Europa, que estaba en decadencia con la propia decadencia del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y en ese momento, sorprendentemente, porque nadie lo esperaba, un país que había estado dominado por el mundo árabe, y aquí nadie vino a ayudarnos, no hubo cruzadas en España, pues hubo en Tierra Santa, importante quizás, pero no en un país que había fundado Occidente. Como si quieres, entramos. Aquí la reconquista nos la tuvimos que comer solitos, ¿no? Pero que justamente cuando acaba de hacer esa reunificación, que en otros, bueno, que es que la gente, como no estudia historia comparada, pues no sabe, por ejemplo, que Japón hizo su reunificación más tarde que España, y con muchos más muertos. En fin, a finales del siglo XV, pues España está unificada y inmediatamente emprende la aventura, quizás más fantástica de la historia de la humanidad. Solo es comparable con llegar a la Luna, pero en la Luna sabía dónde iban y no han vuelto más. Es decir, lo de irse a no se sabe dónde, donde muchos marineros pensaban que aquello iba a ser un viaje a la muerte, porque entonces lo de la Tierra redonda no estaba claro. Sí había habido teorías, en fin, a nivel filosófico y científico, pero la gente del pueblo pensaba que era llano, ¿no? Todavía había terraplanismo, o sea que imagínate, entonces la mayor parte de los marineros pensaban que iba a una muerte segura. De hecho, fue España la que demostró la redondez de la Tierra después con Elcano y Magallanes, ¿no? Pero bueno, en 1992 entonces se lanzan a una aventura que nadie esperaba, porque claro, hasta entonces el mundo no se conocía a sí mismo. Es que no nos ponemos en los zapatos de aquella gente. El mundo desconocía a más de la mitad de la otra parte. No había conexión. Y lo hace España con 3 barcos. Claro, lo hace España, ¿por qué? Porque era un país, ya había sido un país enormemente, ¿cómo decir?, forjado en aventuras, estaba luchando 7 siglos, ¿no? No nos importaba. Y segundo, porque teníamos una tecnología. Esto es un puente de reconocer. No se hubiera podido hacer el viaje a América, a pesar de que Colón pudiera tener planos, en fin, estamos en la parte ya más mistérica, sin la tecnología, el dominio de los mares y los aparatos de navegación. ¿eh? Que lo tenía España, lo tenía España, y después mucho más. Es decir, nosotros podíamos navegar porque teníamos la tecnología, el conocimiento para poder situarnos en el mapa con el paralelo que los demás no tenían. Entonces, por eso fuimos y volvimos. Los portugueses lo intentaron, pero cuando el viento ya soplaba en contra, o sea, no soplaba a favor, ya se tenían miedo de no volver, y entonces solo iban a favor de viento, pues hacían cabotaje. Y nosotros fuimos más allá, en un viaje de 33 días sin final. Es verdad que Colón creía ir a las Indias, pero eso da igual, eso es una minucia. Lo importante es que el viaje de Colón y luego todos los que después siguieron, y luego el viaje del Cano, lo que logró es que el mundo se conociera a sí mismo. Y a partir de entonces, Europa, a través de la península ibérica, porque también Portugal se suma a la aventura después por el Tratado de Tordesillas, consigue expandirse a América y después ya Asia. Eso a través de España. A todo esto nos lo deben a España. Y entonces, claro, viene otra vez, de nuevo, el peso del mundo viene hacia Europa. Viene hacia Europa. Pero fíjate, Rusia estaba muy cerca de América. De hecho, hay teorías que, bueno, incluso los vikingos llegaron al norte por Alaska y tal. Y luego China, hay incluso una novela que hace que tenía ya planes de poder navegar hacia América. Bueno, si llega China a América, hoy hablaríamos mandarín.
y trabajaríamos 14 horas seguidas. No sabemos la importancia de este, que claro, se le quitó importancia. ¿Y por qué se le quitó importancia? Porque esa aventura no la protagonizó ni Francia ni Inglaterra, sino un país llamado España. La leyenda negra fue entonces un invento del mundo anglosajón, del mundo francés, del mundo alemán, del mundo holandés para acabar con la hispanidad y en ese caso lo consiguieron. Pues claramente, es decir, bueno, no es la primera. Todos los imperios, todas las potencias, cuando entraban en guerra convencional, digamos, o sea, en guerra de armas, también trataban de expandir su cultura. Y también trataban de imponerse a la cultura del vecino. Eso es, pues el Imperio Romano es un claro ejemplo. Expandía sus legiones y también transmitía una cultura que nosotros hemos aceptado y aquí nadie se queja de que había unas culturas prerromanas o que el español sea una lengua impuesta, porque lo es una lengua latina, por lo tanto viene del extranjero. Pero aquí nadie nos quejamos porque aceptamos esa cultura, pero esa cultura venía con las legiones, ¿no? ¿Qué pasa en el siglo XVI, o al final del siglo XV? Que aparece en imprenta. Esta herramienta, como hoy las redes sociales e Internet, estamos en el mismo tema, permite que la guerra cultural se independice de la guerra convencional. Es decir, la guerra convencional puede existir o no existir, pero la guerra cultural es permanente. Bueno, la leyenda negra es el primer ejemplo claro de esta guerra cultural estructurada, organizada y pensada y mantenida en el tiempo. ¿Utilizando qué? El panfleto, la hoja de bandera. ¿Y por qué lo hacían? Porque no nos vencían en el campo de batalla. No nos vencían en los mares, por eso tuvieron que inventar la piratería. Curiosamente, los británicos hoy que son ejemplo de respeto de normas internacionales, bueno, fueron los primeros piratas, bueno, los más famosos además, luego ya se unieron todos los demás, ¿no? Hubo piratas por todos los mares, pero los más famosos son ellos, ¿por qué? Porque hacían la guerra híbrida, era terrorismo, aquello era terrorismo, es el primer ejemplo de terrorismo internacional, porque no utilizaban los ejércitos regulares, ni los códigos de honor, ni la ley de la guerra, sino la piratería. Y no nos vencían en el campo de la batalla terrestre porque los tercios dominaban en toda Europa. Entonces, ¿qué les quedaba? La guerra cultural. Y lo hicieron muy bien y se han convertido en maestros de aquello. Es verdad que al principio empezó en Italia, con algunas, bueno, que siempre había este tipo de cosas, pues contra el invasor. Cuando llegan los catalanes allí, pues la primera mala fama de los catalanes por ser, digamos, muy agarrados y tal, viene de Italia, viene de Italia. Y luego los Papa Borgia, aunque no eran catalanes, eran valencianos, pero bueno, un poco también tienen esa mala fama, aunque realmente el Imperio Mediterráneo lo consolida el gran capitán y Gonzalo de Córdoba es un imperio, por tanto, español, no solo ni catalán ni aragonés, es español, ¿no? De todos, ¿no? Como también América, yo creo que no solo castellanos, de todos. Estuvieron los vascos, extremeños, también hubo muchos catalanes. Pero efectivamente, en fin, tuvo un éxito tremendo porque nosotros estábamos en otra cosa. Nuestros reyes estaban en conquistar un imperio tremendo y no tenían tiempo para combatir este tipo de batallas. Fíjate un ejemplo muy claro, y es que el nombre de América no lo pusimos nosotros. Y es un ejemplo claro de cómo funciona el mundo y cómo funciona la guerra de propaganda. Todavía hoy, los ingenuos, yo los llamo hispanobobos, es decir, es que la leyenda negra tuvo una segunda parte, lo hablaremos, la interna, bueno, defienden que Américo Vespuccio fue el primero que se dio cuenta de que América era un continente. Esto es altamente dudoso. Es más, es altamente dudoso que Américo Vespuccio llegara a América alguna vez. Y si llegó como segundo de a bordo en algún viaje o de Colón o de otro almirante. Era un personaje secundario que una campaña de propia novelas de espías consigue situar a su costa, porque él estaba en otras cosas. Bueno, revisa unos libros que son auténticamente fantásticos, llenos de mentiras, para sentar esta base, que Américo es el que llega allí. ¿Y por qué? Para quitarnos el poder nombrar al continente, que era muy importante, ¿no? Y eso, como eso todo, por supuesto que ha tenido éxito. La segunda es por qué se mantiene tanto tiempo. Bueno, porque primero el objetivo era derrotar al Imperio Español, que amenazaba con dominar el mundo. Hay un libro de Tomás Campanella, de la monarquía hispánica, es que en el siglo XVI España dominaba el mundo, los mares, Europa, y tenía en principio acceso a riquezas inagotables que luego no fueron tantas. Pero bueno, entonces era una amenaza contra Inglaterra, contra cualquier otra potencia que quisiera que no dominara el mundo otro, ¿no? Luego encima en 1580 se une con Portugal y claro, Felipe II es un emperador que tiene territorios en los 5 continentes. Aquello era imposible mantener y teníamos un servicio burocrático y de correos ejemplar, ¿no? Claro, era una amenaza tremenda. Y ellos tienen que combatirlo, y lo combatieron, y nos vencieron, y nos borraron de la historia. O sea, el siglo XVI tú vas a cualquier libro de filosofía o de cultura y no aparece. No aparece porque es español.
el siglo de oro se ha minusvalorado. La Escuela de Salamanca, que ha sido fundamental en la fundación de Occidente, bueno, que influyeron todo lo de la Escuela de Salamanca, en todo, tanto en franceses como en alemanes, como en ingleses, sobre todo Francisco Suárez, se ha borrado de la historia, porque había que borrar el modelo hispano porque era la única alternativa al modelo cultural anglosajón, que fue el que finalmente se impuso. Y luego además tuvo otra función la leyenda negra, fue una gran cortina de humo. Cuando los imperios empiezan Gran Bretaña, bueno, Inglaterra entonces todavía, y Francia a montar sus imperios, pues cometen barbaridades. Cometen barbaridades peores que los españoles y sobre todo después de los españoles, mucho después, o sea que con menos justificación, ¿no? Un ejemplo es la llegada a Australia, ¿no? Cook llega a Australia en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, consigue a los aborígenes no humanos y en poco tiempo matan y eliminan a casi el 70% de los aborígenes. Esto había que borrarlo, había que ocultarlo. ¿Cómo? Pues señalando atención al genocidio, al supuesto genocidio español, a las supuestas barbaridades españolas, y así la leyenda negra se mantiene por parte de nuestros competidores hasta final del siglo XIX, porque en el llamado desastre del 98, la guerra de Cuba y Filipinas, Estados Unidos vuelve a resucitar hasta Bartolomé de las Casas para decir a la población lo malos que éramos los españoles en sus imperios, cuando realmente, como es bien sabido quien estudia historia, hay un genocidio en Filipinas, sí, pero lo hacen los norteamericanos cuando España ya no está. De hecho, los rebeldes, los líderes de la revolución del separatismo filipino se arrepienten de haber separado de España y haberse puesto en manos de los norteamericanos. Pero eso es otra parte de la historia. Por supuesto que tuvieron éxito y dura hasta hoy. ¿En qué momento España la leyenda negra la integra y sobre todo si en algún momento, no, porque digamos todos los países tienen una leyenda negra, la particularidad de la leyenda negra española es que se extiende en el tiempo y además que los propios españoles la asumen. Y una de las tesis, antes de enlazar con este libro, una de las tesis que enlazan ya con este libro es cómo España asume esa leyenda negra y de alguna forma los que antes eran enemigos externos de pronto se acaban convirtiendo en enemigos externos y la propia entidad, la propia unidad de España, la propia idea de hispanidad se pone en amenaza por culpa de esos enemigos internos que esgrimen precisamente la leyenda negra como arma desintegradora, ¿no? En efecto, la otra gran particularidad de la leyenda negra es que a partir del final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el mayor defensor de la leyenda negra son los propios españoles. Y esto, bueno, esto se produce porque suceden una serie de hechos, ¿no? Bueno, también yo sostengo en mi libro que hay, evidentemente, los servicios secretos se crean con la leyenda negra y a partir de entonces, con la compra de escritores, de profesores, hoy de seguida de periodistas y de medios de comunicación, no ha cambiado nada. Para vender una historia, lo han hecho siempre los ingleses. Hay pruebas claras que Danny Defoe, por ejemplo, un agente doble, que Stendhal fue un agente doble, o sea, gente que estaban contratados por los gobiernos para hablar mal de España. O sea, para hablar. Y esto sigue, hay una pregunta clara que es por qué existen hispanistas, es decir, extranjeros que hablan de la historia de nuestro país y no francistas o anglicistas. O sea, tú vas a Francia a decirle quién es su historia y te mandan a una patada para, igual si vas a Inglaterra, intenta ir a Inglaterra y decirles que tú, como español, sabes más de su historia que ellos. Pero aquí no. O sea, yo he dicho que hay tres tipos de países, unos que aspiran a escribir su historia, que son la mayoría, otros que aspiran a escribir su historia y la de los demás, son unos 4 o 5, y sabemos quiénes son claramente, y otros que dejan que su historia la escriban otros. De esto solo hay un caso en el mundo, que es España. España es una rara avis, un país que ha contribuido claramente a la fundación de Occidente y del mundo y de la globalización prácticamente, y de que el mundo se conociera a sí mismo, que hoy incluso se niega su propia existencia. Bueno, ¿cuándo empieza esto? Pues yo creo que a partir de la guerra de independencia contra los franceses y que se une con el fenómeno también de la guerra de independencia de América. Son dos momentos clave. ¿Por qué? Primero porque somos el único país que le encanta que nos invadan. Es decir, cuando hemos ido a otros países somos terribles, pero a nosotros nos encanta que nos invadan y alabamos a los invasores. Sean estos los romanos, sean los fenicios, sean los griegos, sean los cartagineses, sean los árabes. O sea, uno oye hay todo un movimiento político que alaba al invasor árabe, cuando aquí Almanzor destrozó y arrasó gran parte de las ciudades españolas. No, son tremendamente buenos. Y también alaban a los franceses. O sea, aquí una guerra popular de resistencia frente al invasor. Bueno, esto existen los afrancesados.
Bueno, es un fenómeno, como digo, para anormal, como digo, o para anormales, porque esto no ocurrió en ningún otro país donde fueron los franceses, ¿no? Claro, la tesis de que venían a modernizarnos, bueno, Napoleón, un tío que era nepotista, que nombraba a su familia de reyes, que estaba como una cabra, ¿no? Que fue un gran asesino, o sea, antes de Hitler fue el que más muertos ocasionó, y que toda Europa estaba contra él, hasta su propio pueblo, ¿no? No, pues él iba a modernizarnos. Bueno, ¿por qué? Si estábamos aquí un jovellanos, teníamos nuestra propia reforma interna que se paralizó por culpa justamente de la Revolución Francesa, que paralizó las reformas que está haciendo Carlos III aquí. Por lo tanto, yo tengo escrito también la influencia perniciosa de Francia en España. O sea, este halago al galo que tienen la izquierda española, por ejemplo, es completamente infundado. Francia siempre nos ha despreciado y nos ha paralizado nuestras reformas. Los 100.000 hijos de San Luis. ¿Quién paralizó el trío liberal? Fueron los franceses. O las guerras carlistas, que estaban basadas en una tradición francesa. Y por eso estuvimos un siglo entero con 3 guerras civiles. Y así siempre. Y luego la adoración que tienen la derecha española a lo anglófilo, yo digo el anglófilo pánfilo, ¿no? O sea, esos son dos fenómenos absolutamente paranormales, porque tú vas a un departamento de filosofía hoy en España y tienes un departamento de filosofía germánica, francesa, inglesa, no hay un departamento de filosofía hispánica, aquí se estudia apenas la Escuela de Salamanca o los filósofos del siglo de oro, que eran intelectuales también, no solo escritores, y que modernizaron el mundo, o sea, porque hay una modernidad española, propiamente española, que empieza con los reyes católicos, cuando Isabel dice que los indios son vasallos nuestros, igual que los de aquí, que hay españoles de allá y de aquí. Eso es auténticamente revolucionario. Cuando Fernando el Católico dice que legaliza el matrimonio mixto y los hijos de estos matrimonios. Bueno, para Estados Unidos legalizó el matrimonio mixto en 1960 y tantos. O sea, con Luther King. Pero nosotros somos, como digo, sectarios por naturaleza a partir de ese momento. Afrancesados, no afrancesados. Y luego en América pues se resucita la leyenda negra, claro. Entonces hay todo un movimiento de decir, bueno, hemos perdido aquello porque éramos muy malos. Pues era falso. O sea, el mundo virreinal, va Humboldt, principio del siglo XIX, se queda alucinado de cómo funcionaba aquello. Era un ejemplo también no había corrupción, dice Humboldt, no había corrupción. Otro mito que se cae, ¿eh? No es nuestra herencia. Pero es que en Nueva España, o sea, en México de entonces, era el polo comercial del mundo. Era la zona más desarrollada industrialmente del mundo, donde se pagaba mejor a los trabajadores y no había ninguna explotación de ningún tipo y vivían en paz y había solidaridad territorial. Luego, si quieres, hablamos de esto. Y claro, luego eso vienen las guerras, como digo, viene el afrancesamiento, viene el tema de Fernando VII, que abuele la cuestión de Cádiz. Ahí de nuevo las dos Españas se empiezan a enfrentar. Cuando estábamos ya reunidos en trío liberal, vienen los franceses y reponen al absolutismo. Y a partir de ahí 3 guerras carlistas, a partir de ahí el desastre que llamo desastre, solo España llama desastres a sus desastres, todos los países tienen desastres, pero de Cuba y Filipinas, que parece que a los intelectuales españoles eso ocasionó un gran problema, la generación 98, y ahí surge el nacionalismo vasco, perdón, que no existía el nombre ni de Curriña ni de Euskadi, lo inventa Sabino Arana, y resurge el catalán, que había estado dormido 2 siglos, ¿no? Bueno, entonces en ese momento, como digo, todos los que empiezan a ser enemigos de España son los españoles, y ahí se empieza esa frase de Bartrina, ¿no? Que se conoce un español porque habla mal de otro español. El mayor enemigo de un español es otro español, porque no considera todo esto que decimos, ¿no? Que había adversarios extranjeros empeñados en que España no funcionara, y ahí, a partir de ese momento, sobre todo en 1898, como digo, el mayor vocero, el mayor propagandista de la leyenda negra son los propios, una parte de los españoles, hasta el día de hoy, de una manera que yo creo que es absolutamente un ejercicio de pura ingenuidad. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de este libro, ya un poco establecidas estas bases de la leyenda negra, porque, como me comentaba antes, es la tercera parte de una trilogía que no hace falta leer de seguido, sino que sencillamente es una obra que se va completando. Yo, de hecho, no he leído los anteriores libros, ahora desde luego me siento tentado a ir reconstruyendo ese camino a la inversa. Lo primero que tengo que hacer es felicitarle porque el libro es estupendo. Por resumirlo en muy breves palabras, diré que es el libro, en mi opinión, que deben estar leyendo todos los españoles. Y diré que para mí es el mejor libro de ensayo que se ha escrito después de la pandemia del coronavirus. Y es un género al que soy asiduo. Su autor es una eminencia. Me van a permitir que lea para que vean, bueno, esta persona que me está hablando, ¿quién es? Bueno, Alberto G. Ibáñez es escritor y ensayista. Tiene 2 doctorados. Es doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia y doctor con premio extraordinario en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Complutense. Miembro del Cuerpo Superior
de administradores civiles del Estado y diplomado en altos estudios de la defensa. Es decir, que sabe de guerra, cuando habla de guerra es porque sabe de guerra. Trabajó durante 5 años en Holanda e Italia, donde pudo comprobar la vigencia del peso de la propaganda cultural que supone nuestra leyenda negra. Es decir, ha viajado, no es un pueblerino nacionalista. Y desde hace años se ha especializado en el estudio de la relación entre historia, cultura y liderazgo. Ha publicado 2 novelas, numerosos artículos y más de 10 libros que abarcan la reforma institucional, el derecho, la ciencia política o la historia. Bueno, voy a saltar directamente al final, donde dice que es colaborador en El Español, en Voz Populi y precisamente en esta editorial que es fantástica, en Almuzara, ha publicado La leyenda negra, historia del odio a España, que lo tienen justo en el margen inferior derecho de la pantalla, donde está él hablando. Ahí está el libro, muéstrelo. Este es el libro anterior y este sería una continuación. Bueno, ¿qué puedo decir del libro antes de ponerme a preguntar a su autor sobre muchos temas? Bueno, lo primero es la ambición del libro. Es un libro ambicioso, pero que a diferencia de otros libros ambiciosos que se la pegan, no tiene muchas ambiciones y se la pega, responde a todas sus preguntas. Es solvente, es didáctico. Hay una gran bibliografía, pero que viene a cuento. Es decir, no es un alarde de lectura, sino que viene al caso y se crea un diálogo entre los autores que va citando. ¿Qué temas aparecen? Bueno, pues algunos de los temas que ahora mismo más interesan a los españoles viendo los superventas de ensayo. La leyenda negra, la geopolítica, pero la geopolítica visto desde una esfera que para mí es crucial y que no ha tocado otro libro, que es la guerra cultural, precisamente. Se habla de otro tipo de aspectos de la geopolítica, económico, etcétera, pero no de la guerra cultural. Y hoy en día, con las redes sociales, con los medios de comunicación, es más importante que nunca la guerra cultural porque tiene más alcance que nunca. ¿Y qué otros temas trata? Pues, por ejemplo, el nacionalismo. También es un tema fundamental en España ahora mismo y en este libro yo es donde mejor me lo he encontrado puesto ahora mismo en la actualidad. Y ya digo, hay puntos de vista sociológicos, es decir, el análisis sociológico que hay de la sociedad española, de sus problemas, de sus comportamientos, los ejemplos prácticos que se van poniendo y que son unos cuantos y muy trabajosos seguro de encontrar a lo largo del libro, ¿no? Es un auténtico deleite. Yo que estudio literatura puedo hablar de cómo está escrito el libro, ¿no? Es muy sencillo de leer, es más, se engancha, es como una novela, o sea, van ustedes a perder horas de sueño, seguro, es lo único negativo del libro leyéndolo, ¿no? Es un libro políticamente incorrecto y que no es apto para fanáticos, es decir, el que se asuma una ideología puramente extrema izquierda, extrema derecha, por favor que no lo lea. El que en cambio no se compre una ideología, no sea un militante ciego, le va a interesar, porque no es un libro ni para gente de derechas ni para gente de izquierdas, es un libro para todos los españoles. Ya digo yo que es el libro que deben estar leyendo todos los españoles. Bueno, por ir terminando y pasar a las preguntas, resalto su amor al conocimiento, es decir, cómo toca tantos temas, se nota el cuidado en la búsqueda de información, en la búsqueda de la objetividad, ya digo, cómo responde a todas, que son muchísimas las preguntas que plantea, y pues reitero lo que he dicho, mejor ensayo pospandemia y el libro que deben estar leyendo. Por preguntar a su autor, vamos con el principio. ¿Cómo definiría la palabra cultura y en qué consiste esa idea de guerra cultural? Y sobre todo, ¿quiénes son nuestros enemigos internos? Bueno, ante todo, muchas gracias por el elogio, la verdad, y veo que lo has leído, con lo cual te lo agradezco. Efectivamente, para mí es un libro ambicioso. Para mí es un libro ambicioso porque lo llevaba pensando, estaba en la cabeza hacía años. O sea que me ha costado darle forma, como te contaba en el preámbulo, fuera de cámara, pues el libro realmente eran casi 1000 páginas, ¿no? Tengo que reducirlo a las menos de 400 que tiene para que sea asimilable y sea leíble, pero está con datos que me ha costado mucho conseguir, no digo nada por casualidad, y hay una metodología detrás, hay una metodología detrás. Bien, guerra cultural, está de moda el término, es verdad, pero no se define. La guerra cultural tiene que ver con el relato, evidentemente es la batalla del relato, como digo, la primera guerra cultural es la leyenda negra, que es una batalla por el relato, pero ¿qué es lo que define? Bueno, la guerra cultural se fundamenta sobre la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura, como la definición del fundador de la antropología social, es el conjunto de creencias, valores, principios, usos y costumbres que permean una sociedad, que permiten su funcionamiento y la comunicación intersubjetiva entre los individuos. De la manera que uno va allí y dice, aquí las cosas se hacen de esta manera, son así, ¿no? Hay una cultura de un pueblo, evidentemente. Cada pueblo tiene su cultura. ¿Qué pueblo? O sea, ciudad tiene su cultura, Madrid tiene su cultura, Barcelona tiene su cultura, las regiones tienen su cultura, las naciones tienen su cultura y luego hay grandes modelos culturales.
Yo digo que el modelo cultural es anglosajón, por ejemplo, el modelo hispano, el modelo árabe, hoy había el modelo chino, en fin, el modelo ruso. Son formas de enfocar la vida. ¿Vale? Bien, hasta ahí ese es el terreno de batalla. El terreno de batalla, que no tiene nada que ver con el debate de ideas sano que tenemos y podemos discutir, porque en el debate, normalmente el debate riguroso, uno trata de buscar la verdad. En la guerra cultural no se busca la verdad, se busca desprestigiar el modelo cultural contrario imponiendo el propio. Se extiende un modelo cultural sobre otro. Como digo, hasta la imprenta, esto iba con la dominación física de un país, a partir de la imprenta se independiza. Uno puede tratar de expandir su cultura sin estar presente físicamente en ese país. ¿Cómo se hace? Pues comprando a los agentes culturales, que son los escritores, los académicos, los periodistas, etcétera, etcétera. Medios de comunicación. Esto ocurrió en la Guerra Fría, entre el comunismo y el capitalismo, ocurrió entre el protestantismo y el catolicismo, y hoy está viendo como una cuarta fase de una gran guerra cultural donde ya el enemigo a batir es Occidente. Mi tesis es que Occidente y sobre todo Europa y España, porque son el eslabón débil, son un objetivo a batir. Es una tarta que otros se quieren repartir. Este es uno de lo que está pasando, ¿no? Y lo segundo es que hay una particularidad de esta guerra cultural, que en este caso el mayor adversario, aunque también lo tenemos, es decir, China quiere destruir Occidente, eso está claro, es decir, hay que leer las actas de los últimos congresos del Partido Comunista Chino, es decir, ellos tienen un rearme cultural, están reivindicando a Confucio en estos momentos, están haciendo un rearme cultural interno, ahora que otros, como en España, es todo lo contrario, pero tienen un enemigo, lo dicen, es Occidente. Bueno, es Inglaterra, porque para ellos Inglaterra es el representante de Occidente porque Inglaterra fue el que causó la decadencia china, la guerra de opio, etc. ¿No? Y en Rusia pasa exactamente lo mismo. Hay un rearme cultural interno, están recuperando lo que es la filosofía euroasiática, por eso Rusia se está separando de Occidente, mirando Asia, pero también el enemigo es Occidente. En este caso Estados Unidos, etcétera, ¿no? Con lo cual, y el mundo árabe lo mismo, el mundo árabe está intentando defender su cultura, imponerla, expandirla a Occidente. Dijo Erdogan no hace mucho que iba a invadir Occidente no por las armas, sino con los vientres de sus mujeres. Y esto, evidentemente, que se encuentra pues, con un caldo de cultivo apropiado. ¿Por qué? Porque Occidente se niega a sí mismo. Hay una especie de proceso de seppuku o harakiri histórico-cultural que es el mismo en Europa que en España. España tiene cosas particulares que lo hacen todavía más grave, como ese separatismo. Es una cosa también increíble de entender, porque no hay ninguna base histórica para todo esto. O sea, ya lo he demostrado en varios artículos, ¿no? Sino yo, como digo, es un problema también cultural. Como hay un libro que sabes que es muy famoso, el de Acemoglu y Robinson, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? Es un libro muy famoso que ha creado doctrina, que aquí hay mucho hispanobobo. Yo sabes que en mi libro distingo entre hispanófobos, que oye, eso es normal. Los extranjeros que hablan mal de España, pues es la guerra cultural, como dicen los ingleses, nothing personal, just business. Lo que no es normal los españoles que hablan mal de España. Entonces, son los hispanobobos, ¿no? Bueno, pues hay mucho hispanobobo que adora este libro que pone a caldo al imperio absolutista español e idolatra al imperio anglosajón. A los absolutistas es extractivo y el anglosajón no. Bueno, Gustavo Bueno hace mucho tiempo demostró todo lo contrario. El imperio español es un imperio, fue generador, como fue el romano, y sin embargo, el imperio británico es extractivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos en ese periodo y el mayor enemigo es el enemigo interno. Siempre lo ha sido, desde la época de Caín y Abel, ¿no? El primer conflicto humano en la Biblia, ¿qué es? Entre hermanos, y no gana el bueno. O sea, que hay que tener cuidado, no gana el bueno. El enemigo interno, ¿por qué es el más peligroso? Porque no lo consideramos enemigo, es un compatriota, en este caso español. Fíjate que nuestro mayor enemigo está siendo españoles que quieren destruir a España. Y claro, incluso, oye, hay algunos españoles que ingenuamente pues salían con ellos y les doran la píldora y les ponen la alfombra roja, ¿no? Bueno, es algo realmente sorprendente. Esto no pasa ya en ningún otro país que no sea España. Por eso en España tenemos el problema de la ingenuidad al máximo, ¿no? Al máximo, aparte del sectarismo y el localismo extremo, pero Europa también. Yo lo que identifico el problema es con el virus posmoderno, que vino cargado de buenas intenciones, pero que se ha convertido en realmente un desastre porque ha roto las raíces, ha roto todo lo que era sólido, como dice muy Molina, y ahora vivimos no solo una sociedad líquida, sino prácticamente gaseosa. Es muy fácil soplar y que el palo caiga. Por continuar por algunas de las cuestiones ya más concretas, que ya digo que el libro trata muchísimas del libro, hay un punto cuando hablas de la inmigración, que es un punto polémico siempre, en el que hablas de cómo, bueno, un país con millones de parados, si debería o no acoger inmigrantes y sobre todo si esos inmigrantes
vienen a imponer su cultura, es decir, no vienen a adaptarse y no vienen con una cultura como puede ser la hispanoamericana, que es muy próxima o prácticamente idéntica a la nuestra, sino que vienen de una cultura distinta que en buena medida es la que provoca el fracaso del país del que se van y por eso se van, porque el país ha fracasado, y vienen aquí tratando de mantener la misma cultura, lo cual pues puede llevar al propio fracaso de este país. Ya estaríamos apuntando a uno de esos múltiples enemigos internos que apuntas en el libro, ¿no? En efecto, ¿la inmigración qué es? Es un problema complejo. No se puede abordar un problema complejo desde una sola óptica ideológica, o con una sola metodología, o con una sola disciplina. Lo que hablo de la política de un solo ojo, de la política de etiquetas o del sesgo cognitivo. Tú no puedes ir a un problema que es muy complejo y decir, "Vale, yo esto lo soluciono pues, con la solidaridad. ¿No? Ya está, ya hemos resuelto el problema, somos todos muy buenos. Bueno, pero has resuelto el problema, ¿no? Siguen viniendo muchísimos, no, no has resuelto ningún problema, ¿no? Lo que has hecho es solucionar tu conciencia e irte a casa tranquilo por las noches, ¿no? Pero no has solucionado el problema. Y claro, aquí el problema es vidrioso. Yo intento dar, como en todos los problemas que yo abordo, intento superar el sesgo cognitivo. Es decir, abordo no de derecha o de izquierda, pues yo identifico las contradicciones que laten en el problema y trato de dar una conclusión que hablo relacional integral, que trata de integrar opuestos. ¿Qué ocurre con la inmigración? Primero, como tú decías, la inmigración fundamentalmente viene de África, luego realmente hay un problema, que es que África es un país pobre, pobre y corrupto. Primero hay que decir por qué. Porque, claro, quien ha estado ahí no ha sido España, ¿eh? Ha sido Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania. Entonces, si es tan pobre y tan corrupto, algo tendrán que ver esas potencias colonizadoras. Entonces, yo lo que digo es que cada uno aguante su vela, que aquí vengan los hispanoamericanos y lo hicimos mal, oye, y pues será por culpa nuestra, como dicen ellos, no, no es cierto, pero bueno, pongámoslo, ¿no? Pero que cada uno aguante su vela. O sea, que los inmigrantes vayan a potencia colonizadora. Ese sería el primer punto. Segundo, estamos teniendo una política de puertas abiertas. Bueno, yo uno de los elementos que identifico como crisis de Occidente es que hemos perdido el sentido del límite. Y como dijo, ¿acuerdas? Nietzsche dijo aquello de nula ética sin ética. Yo digo, bueno, no hay nula ética sin finibus, es decir, no hay ética sin fin, sin límites, sin límites. Toda ética tiene límites. Y otro de los temas que identifico como enemigo interno es que hemos sustituido la ética de los contenidos, de los valores, por la ética de los procedimientos, ¿no? El procedimiento deliberativo, que hasta ya Habermas se arrepintió de aquello cuando habló, después de las Torres Gemelas, habló con Ratzinger. Hemos perdido los valores, las raíces, ¿no? Y ahora, pues, no sabemos cómo afrontar los problemas. Entonces decimos, bueno, ven una imagen en televisión de un niño sufriendo y digo, ¡oh, terrible! Pues es verdad que es terrible, pero claro, no intentamos analizar por qué ese niño está ahí. No. El por qué no nos importa, o nos quedamos con la primera causa. No vamos a la causa de la causa. Bueno, si el niño viene sin familia, igual es que estamos favoreciendo que vengan niños sin familia, lo cual es terrible, separar a los niños de su familia, digo yo, ¿no? Segundo, que vengan todos los inmigrantes que quieran. Hombre, pero ¿quiénes vienen los inmigrantes? Los que pueden pagar a las mafias. Cuesta 2.500 euros pagar una mafia para que traigan aquí. Con 2.500 euros en África eres el rey. Es el rey del mambo. Luego, si estamos favoreciendo a los que vienen con las mafias, a quienes estamos desfavoreciendo es a los que se quedan, que son los que son realmente pobres. Que son los que son realmente pobres, los que no pueden pagar a las mafias para venir. Luego estaríamos discriminando y favoreciendo a los inmigrantes que tienen más dinero. O sea, en tercer lugar, Europa, la inmigración no es un problema, siempre ha existido. El problema es los límites, como digo, hay que poner límites. ¿Cuántos podemos acoger? Es una cosa que es así. ¿Cuántos podemos acoger? Si tú en tu casa, pues quieres, mejor, pues eres muy bueno y quieres empezar a meter ahí, pues no sé, a gente sin techo, pues bueno, pues igual, estás en tu derecho, pero tenés que poner un límite. Todos tenemos que poner un límite. Y claro, además en tu casa, cuando viene lo de sin techo, o a unos amigos se han quedado a lo mejor, oye, por gente, ha perdido su trabajo y tengo unos amigos, se han quedado en casa. Que vengan a mi casa, estupendo. Ahora, cuando vienen a tu casa, ¿qué haces? ¿Que hagan lo que quieran en tu casa? No. Dices, oye, aquí hay unos valores, unas normas que hay que respetar. A tal hora, pues no, se pone la radio alta porque tienes que respetar al vecino. Y unas normas, unas culturas, ¿no? Aquí no. La multiculturalidad, que fue una cosa que empezó bien, como una cosa de, bueno, el complejo de que es que Europa había, bueno, había causado 2 guerras mundiales, qué malos somos, bueno, había cosas buenas, malas, y como en todas las culturas, también tenemos una música clásica impresionante, una arquitectura barroca, gótica, etcétera, y grandes cosas. Pero la multiculturalidad tiene un problema. Si tú permites al inmigrante que venga con su mochila cultural, como tú estabas diciendo a cuestas, y tienes que respetar su mochila cultural, es a costa de perder la tuya. Por lo tanto, al final, toda sociedad, como te decía, tiene una cultura que la identifique, que permita la comunicación intersubjetiva, unos valores comunes, para entendernos, ¿no? Si tú no sabes qué eres, en España, por ejemplo, ahora mismo no sabemos quiénes somos, tampoco en Occidente, y cada uno viene con su mochila cultural,
y con igual legitimidad que tú, o más, claro, yo le digo, oye, si no es racista, cuidado, a imponer su cultura en tu cultura, ¿qué pasa? Que hay cosas que pues están bien, pero es que hay otras que vienen, como decías tú, es que vienen de un país fallido. ¿Y por qué emigra? Por su país no funciona. ¿Y por qué no funciona su país? Pues porque, como he dicho antes, ¿por qué fracasan los países? Hay muchos motivos, pero uno es la base cultural. Claro, yo no quiero esto decir que hay culturas mejores que otras, es mejores según para qué. Yo no niego, por ejemplo, que en África, de hecho, el europeo idolatraba África en el siglo XIX y principio del XX, porque era algo natural, la sonrisa del niño africano que era realmente pura, porque las relaciones humanas eran más honestas, porque había un contacto con la naturaleza, y todo esto no lo niega nadie. Ahora, cuando hablamos de funcionar en un mercado, de pedir eficacia, eficiencia, de cumplir las normas, de llegar a puntual, de ser... Igual esa cultura no vale tanto para nuestra cultura. Entonces tú no puedes decirle a alguien, oye, venga usted con su cultura que lo voy a respetar. Oye, la ablación del clítoris. Somos feministas, pero si vienen del mundo musulmán, entonces ya no somos feministas. Bueno, pues decimos, somos feministas o no somos feministas, oiga, para todo el mundo, ¿no? Luego hay unos valores comunes que son nuestra cultura y quien venga los tiene que respetar. Se puede integrar, por supuesto, lo facilitaremos, pero tendrá que olvidar parte de su cultura, aquello que hizo que su país fracasara. Digo con esto que tampoco Occidente es perfecto. Yo le digo a mucha gente, a los inmigrantes, no saben dónde se está metiendo. Por ejemplo, Occidente es el mundo donde mayor porcentaje de suicidios hay, donde mayor porcentaje de ansiolíticos se toman, donde mayor porcentaje de consultas al psiquiatra, donde mayor porcentaje de gente está con depresión, donde mayor porcentaje tiene enfermedad mental. De hecho, no saben dónde se meten, están perdiendo la felicidad, digamos, intelectual, moral. Es verdad que igual materialmente están mal, pero aún así, ya pongo los datos en el libro, África es más rica que nunca. Es decir, aunque haya desigualdad con Occidente, África es mucho menos pobre que hace un siglo. Pero en cualquier país, de hecho, no sé si tú eres bastante más joven que yo, pero cuando tenía 18 o 20 años, era muy fácil ver imágenes en la televisión de niños que se morían de hambre, que estaban completamente esqueléticos, con una tripa así redonda, porque era un problema realmente de hambruna total. Eso ya no lo ves. Luego, el mundo mejora. Queda por ver si la solución es la inmigración o desarrollar sus países. Y ahí habría que entrar en por qué son pobres, que es lo que quizás no quieren verse. Claro, si no ves las causas de la pobreza, pues no podrá solucionar su riqueza. Pero al final también hay que optar. No es más, ¿cómo decir? Riqueza material es más felicidad. También es otra ecuación que es falsa. El Occidente igual también tiene que aprender de África, pero de otra manera. No por imposición, no por oleadas, con reglas, como en Canadá. Oye, hay inmigración, pero ellos seleccionan lo que hace falta. No podemos meter a oleadas de gente porque al final va a ser perjudicial para todos. Y con esto acabo. Es decir, Europa se gasta entre 60 y 70% del gasto social del mundo, con un 6% de la población. Evidentemente, por eso somos un foco atrayente para los inmigrantes. No soy tonto, yo soy un africano. ¿Dónde me voy a emigrar? Pues mira, ahí que te pagan la educación, te pagan la sanidad, tienes pensión, tienes subsidio, tienes tal, lógicamente. Pero Europa está en crisis económica. No es que esté demandando empleo, aunque muchos digan, bueno, es que hacen trabajos que los europeos no quieren. Bueno, pues igual los europeos tienen que espabilar y hacer los trabajos que antes no querían, porque si hay un 20% de paro, como es España, no tiene lógica que con un 20% de paro estés afectando a mucha gente de fuera, porque es que realmente pues no necesitan a mucha gente de fuera, tienes un 20% de paro propio, ¿no? Pero es que, claro, es que el sistema social puede hacer crack. Si hay demasiada gente que trata digamos, ya habrá un momento, y sobre todo, hemos olvidado que es que en vez de eso, deberíamos estar exigiendo a China y a otros países muy ricos que empiecen a gastar más en política social. Y a lo mejor si China gasta más en política social y Corea del Norte gasta más y Qatar y Arabia Saudí gastan más en política social, a lo mejor la inmigración se distribuye un poquito más. Eso sí es justicia social, pero a nivel global. Y no lo estamos haciendo por nuestra ingenuidad. En cuanto al tema de la educación, usted demuestra con cifras que, bueno, más inversión pública no significa mejores resultados. Y entonces se plantea un tema muy interesante y es ¿por qué solo aceptamos la excelencia en el deporte y no en la educación? Igual que antes comentaba que no hay una ética sin límites, que digamos que es uno de los
leitmotiv del libro, ¿no? Que van apareciendo constantemente. Otro es que tampoco es posible una buena educación sin un concepto de excelencia, ¿no? Y normalmente, pues ser excelente o pedir un cierto tipo de esfuerzo ya te llaman elitista, ¿no? Y, por ejemplo, me hace mucha gracia en esa parte más costumbrista del libro, ¿no? Donde apunta a cosas como, por ejemplo, bueno, es que te preocupa mucho el sufrimiento de un refugiado en una playa, pero no te preocupa que el vecino de al lado, pues no le estás dejando dormir porque pones la música muy alta a una hora, ¿no? Tienes ese apartado costumbrista. Igualmente, en esta parte de la educación también lo tiene, ¿no? Es decir, que pones también una serie de ejemplos prácticos, pues, por ejemplo, en un momento dado comentas como un padre, ¿no? Pues a lo mejor no quiere pedirle excelencia a su hijo en los estudios y sin embargo no le dice acuéstate pronto y demás para ir a un examen, y sí se lo dice, por ejemplo, para un partido: acuéstate pronto, deberías jugar mejor, hoy no has dado todo lo que tenías en el entrenamiento. En fin, puede existir una buena educación sin esa excelencia. Pero evidentemente una sociedad es lo que es su educación. Y uno de los problemas que tenemos en España es que en todo Occidente la educación ha perdido ese carácter que tenía antes, ese rasgo identificador que tenía antes, que era la forja del carácter. Es decir, tú ibas a educarte en una escuela no solo para recibir conocimientos, como dice, oye, la memoria, tal, ¿no? Es que no solo era eso. Tú ibas a una escuela a forjar tu carácter, a que sacaran de ahí ciudadanos responsables. Bueno, esto ya no es, ¿no? Porque es que no se puede poner ninguna presión al pobre niño. El pobre niño es un ser delicadísimo al que hay que tratar entre algodones porque si no se traumatiza. Ese es un gran problema de enfoque, ¿eh? El enfoque es ese. Y entonces, ¿qué ocurre? Y estamos ahondando en ese tema, que sacamos gente débil, que no forjamos a la gente en la escuela para que se enfrente a los problemas de la vida. Porque hemos creado la ilusión de que los problemas de la vida ya no existen. Es decir, hay un estado fantástico, maravilloso, que todo lo inunda y que te va a proveer de todo lo que hagas falta, aunque tú no hagas nada, ¿eh? Y digo, yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Y en un momento dado me decían, no, yo votaré a quien quite la EBAU. Pero bueno, por favor, ¿cómo vas a quitar aquí? ¿Te has preguntado eso bueno o malo? Es que la GAU te beneficia porque es el único criterio unificador que tenemos en España en estos momentos para que toda la gente que pasa por un colegio tenga un criterio unificador de evaluación. Si no, te estás comparando con un tío que le están regalando la nota. Es que te beneficia la EBAU, pero como no puedes ir más allá que tú, el problema que tuvo con la reválida. ¡Oh! Los padres se motivan. ¡Oh! ¡Ah! La reválida, terrible. Ahora bien, para esos padres, a llevar a sus hijos al fútbol, al baloncesto, al ballet, a lo que sea, que compitan, que sean los primeros, no te quedas los segundos, corre, corre, corre. O sea, yo he estado también en miles de partidos de fútbol y los padres son horrorosos. O sea, yo me acuerdo de uno que salió incluso en Samur, el pobre chaval, porque no podía más. Y la madre gritando, ¡ah, es que no corres! El pobre salió en Samur. Bueno, es terrible. Ahora, para estudiar no te esfuerces, por favor. Ay, pues no, pobrecito, no, se va a traumatizar. Quitemos los exámenes, o sea, es otra de las propuestas de los pedagogos, ¿no? Quitemos los exámenes, pero no hay educación, no hay formación de ningún individuo sin aprender a superar obstáculos. Si tú no aprendes, además el cuerpo lo dice, o sea, tu cuerpo, tú imagínate, tu cuerpo te pide que tú superes obstáculos, que te hagas, que corras, que subas montañas, porque te haces fuerte. Si tú te quedas en un sillón y no te mueves, estás 2 meses sin moverte en un sillón, ¿qué hace tu cuerpo? Que no se mueve más. Pues igual le pasa a la mente. La mente necesita retos. Cualquiera, fíjate. Ahora estamos con el tema, pobrecitos los discapacitados, que no sé cómo se les puede llamar a los discapacitados para no ofenderles, ¿no? Porque se van a ofender terriblemente, ¿no? Bueno, tenemos un discapacitado llamado señor Blas de Lezo, que era cojo, manco y tuerto, ¿eh? Y siendo manco, cojo y tuerto, venció al imperio, a la flota mayor de la historia, comandada por Bermón, en Cartagena. Pero ¿por qué no ponemos es el patrón de los discapacitados? Y estudiamos su ejemplo en la escuela. ¿Estudiar otros héroes? No. Todo esto es muy light. Y luego, claro, la selección de los profesores. Yo no me quiero meter en un tema que también me va a causar muchos problemas, pero realmente la pregunta es, hay 2 políticas públicas por excelencia en un país, que es la sanitaria, o sea, tú cuando vas a que te curen no vas a ponerte en manos de cualquiera, y la formación de nuestros hijos. Que yo cuando formo a mis hijos, pues no me gusta que estén en manos de cualquiera. Yo para estas 2 profesiones quiero a los mejores. Y desde hace muchos años, a la carrera de magisterio no van precisamente las mejores notas de cada generación. Evidentemente, esto viene por culpa de UCD, que quitó el magisterio de la selectividad. Y yo me acuerdo de mi generación, mi clase, por ejemplo, ¿no?
que había un chico muy listo de 9 que quería hacer magisterio y se rían de él. ¿Cómo vas a hacer magisterio? Si eso es para los que no hacen selectividad. ¿Quién iba a hacer su magisterio? Por los peores notas de la clase. Claro, esos van a formar a los mejores. Claro, eso al final quiere decir, quitemos los exámenes, porque a mí me causaban un trauma de pequeño. Pero, ¿qué es un examen? Es un obstáculo. Yo, fíjate, cuando hablo con mis hijos, les digo, vamos a ver, el examen no es el examen. Es un obstáculo que tienes que superar, es un reto. Y el reto ese se empieza a superar cuando atiendes en clase. O sea, es un proceso. Atiendes en clase, luego cómo estudias, cuánto estudias, cómo te planificas, y luego lees la pregunta del examen, lo haces bien, la letra, la tal, la cual, y lo has repasado. Bien, y luego hay una nota. Esa nota es el premio al esfuerzo, al proceso. Cuando tú suspendes un examen, no has suspendido un examen, has suspendido un proceso. Algo ha fallado ahí. Tienes que analizarlo. Pues bien, no atendiste en clase, o bien no has estudiado bien, o empezaste tarde, o no te has planificado adecuadamente, o no has leído bien las preguntas, o no has repasado, o has hecho un desastre de ortografía, pero te han quitado 5 puntos. ¿Entiendes? Si quitamos el examen, tenemos que poner otros obstáculos. Por eso yo al final de mi libro doy unas pautas para mejorar todo esto. Claro, tenemos unos profesores que han perdido el respeto. Ya no es el señor maestro, sino el profe colega. Tú, usted, por favor, Dios mío, usted es antiguado. En Francia se llama de el profesor, en Inglaterra igual, en Estados Unidos igual, en Italia igual, en España no, aquí somos todos iguales, por favor. Entonces, ¿cómo te va a enseñar a alguien que es igual que tú? ¿Cómo vas a respetar a un profesor si le está llamando, oye, tú? Es que, bien, no sé, los padres consentidores. Pues, un padre que tiene miedo a educar a sus hijos, que es lo que pasa hoy. No solo hay, no es que no sepamos cómo educar, es que tenemos miedo a educar, pobrecito, que no se enfade conmigo, que le voy a traumatizar, de hecho es donde más tiempo están los niños van al psicólogo, con todo este sistema, o sea, el resultado que hay más psicólogo, ¿no? En fin, no está funcionando el sistema, si es que además, yo doy datos, donde más crece la violencia de género es en los adolescentes. O sea, si tuviéramos un sistema súper guay para guay, y además igualitario, y además moderno, y no sé qué, y todo estuviera funcionando, pues habría violencia de género, gente muy mayor, machista, educada en el mundo de la Edad Media, pero la gente joven sería el súper guay del Paraguay y tal, pues no, donde más crece la violencia de género es los adolescentes. Luego algo no está funcionando, los datos lo dicen claramente, claramente. Y a partir de un cierto grado de inversión no se trata de dinero, se trata de cómo educas. Pero claro, esto te lleva claro, a cambiar el sistema de selección de profesores y muchas otras cosas. Fíjate, cuando España sale en los peores puestos en PISA, ya lo dice el último informe. ¿Por qué los españoles saben peor matemáticas que otros? ¿Son más tontos? No. Es que el nivel de los profesores es inferior. Es que no saben. Lo digo también por mis hijos. Mis hijos, cuando dan con un profesor malo de matemáticas, que suele ocurrir, o sea, igual han tenido 4 o 5 profesores, pues igual ha habido uno bueno y 4 malos, ese es más o menos el ratio. ¿Qué hacen? Tienen que ir a YouTube, porque hay un par de profesores muy buenos en YouTube que te enseñan matemáticas. El colegio no sabe. Pero eso no se puede decir. Los sindicatos, eso es. Y claro, ¿qué pasa? Que al final no damos con la clave. ¿Y quién es el que está perjudicando? Los propios estudiantes, que no reciben la educación que necesitan. Y luego después la sociedad, evidentemente, la sociedad. Tú no estás formando a un chaval para luchar por su vida. No estás haciendo empoderar, pero empoderar estás haciendo, en fin, oye, ¿qué se empodera si le quitan los exámenes? ¿Cómo vas a empoderar a la gente si le quitan los obstáculos? ¿Pero qué tipo de empoderamiento es ese? ¿De qué momento vas a tener poder si no lo puedes ejercer contra nada? Si le deja a la novia y se deprime, por favor, que es una cosa. Entonces yo digo al final del libro que hay 3 cosas que hay que hacer. Una, volver a tener a los héroes como referentes en la educación. ¿Cómo pasa en la escuela de negocio? ¿Qué hace la escuela de negocio? Estudiar a empresarios de éxito. Pues en la escuela hay que estudiar a nuestros héroes y heroínas, que las tenemos a manta. Mujeres y hombres, que con pocos recursos consiguieron grandes éxitos. Eso es lo que hay que hacer. Educar la resiliencia, que antes era el valor, el coraje, el superar dificultades. Anda que no tiene dificultades. Pero si nuestros héroes y antiguos han tenido más dificultades que nadie de nosotros. Bueno, en segunda, la forja del carácter. La educación es conocimientos, evidentemente, que es importante, pero sobre todo es forjar un carácter que te ayude a superar dificultades. Y ser fuerte, y ser sólido, y estar equilibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se hace sin esfuerzo. Sin esfuerzo es disciplina y constancia. Son 3 claves para el éxito en cualquier área de tu vida. Lo demás es engaño. Lo demás te están engañando, dando la sopa boba para que seas un esclavo. Punto. Y no hay una moral de esclavos, una moral de vencedores. Y en tercer lugar, yo no niego la relevancia de los incentivos positivos. Yo los he practicado y es verdad que
El hombre, el ser humano, obedece a dos incentivos positivos, premio y castigo. ¿Eh? Premio, si tú haces algo bueno, te doy un premio, ¿vale? Ahora, lo que no tiene sentido es, primero, es quitar los premios a la excelencia. Yo he estado en un colegio donde el premio final de curso se lo daban no al que tenía mejores notas, no, 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 por favor, eso es terrible, sino al que había supuestamente conseguido mejorar, tal, que no estaba mal, porque, aunque era muy subjetivo, claro, ahí es subjetivo, porque otros decían, pero ¿cómo le dan a este que es un vago de narices? Pero bueno, da un premio si quieres a superación personal, pero da un premio también al que saca mejores notas, porque si no te estás cargando el propio sistema. Que eso es el objetivo, quedárselo. Cuidado con los premios positivos, que tienen que ser premios también a la excelencia. Y segundo, no podemos eliminar el castigo. Ya hemos quitado el castigo físico, vale, no toquemos a los niños, vale, de acuerdo, pero hombre, ahí, de toda la vida yo estudiaba porque tenía miedo a que mi padre me regañara, y yo estudiaba porque tenía miedo a que el profesor me castigara, y así, es una fuerza en el que no estoy traumatizado por eso, ¿me entiendes? Yo pongo el ejemplo en el libro, pongo a un tigre en su vida. Si tú tienes que dar un salto de un abismo, que te hizo un salto, ¿cómo pegarías el mayor salto? Con un premio de 100.000 euros, si usted hace que le estás regando la vida, de este salto de aquí a allá, o si te persigue un tigre. Si te persigue un tigre, no dudas, pegas un salto que te mueres. Entonces, ¿por qué quitar al tigre de nuestras vidas? ¿Por qué quitarlo? No, no. Hay que poner también al tigre. Y así haremos que tengamos unas generaciones fuertes. Joder, que es que vienen muy duras, chicos, es que vienen muy duras. Fíjate lo que pasó con el COVID. Oh, estamos todos sorprendidos. Oh, bueno, chicos, ha habido la peste negra, la gripe española, ha habido en pandemias a lo largo de la historia, y si no tenían vacunas. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué nos quejamos? Porque somos debiluchos, ya está. No sabemos lo que es el coraje y luchar por las cosas. Estamos muy mal acostumbrados. Ya basta de esto, estamos engañando a nuestros jóvenes. Y dime, por eso digo, si tú eres joven y tu gente dice, hay un dicho español, quien te quiere bien te hará llorar. Bueno, no hay que llegar a hacer llorar a la gente. Pero luego, quien te dora la píldora, cuidado que te está engañando y te quiere robar la cartera y posiblemente el voto. No, yo como estudiante tengo que suscribir, estudiante universitario en aras de terminar, pero estudiante, tengo que suscribir todo lo que has dicho. Tengo que suscribir algo que comentas en el libro, que es que somos la generación no la mejor preparada, que es una etiqueta que se utiliza mucho y que a mí mismo me horroriza, sino la mayor estafada, o sea, la más estafada de todas las generaciones. Y además añadiré que Mario Conde, que fue el que sacó el número 1 en las oposiciones, abogado general del Estado, cuando le preguntaron por qué se levantaba a las 4:30 a estudiar todos los días, dijo, por amor a mi padre, ¿no? Es decir, eso precisamente no, uno podría pensar, Dios mío, le tenía estudiando a las 4:30 de la mañana, año y medio, para ser número 1 en las oposiciones históricas, todavía hoy sin batir, y él todavía dice que es por amor a su padre, muerto ya su padre, ¿no? Es decir, que eso le honra, ¿no? Bueno, por pasar a otro tema polémico, el del nacionalismo, me interesa también mucho cómo relaciona, porque bueno, la relación nacionalismo, nacionalsocialismo, pues bueno, si uno lee a Sabino Arana y uno lee a Adolfo Hitler, encontrará las similitudes por sí solas, pero me interesa más incluso una relación que yo no había visto y no había leído en otra parte, que es el comportamiento mental, porque este libro tiene mucho también de análisis psicológico, ¿no? Cita mucho a Jordan Peterson. Por ejemplo, esto que acaba usted de decir, yo solo había oído decir a Jordan Peterson, que es otro autor que me gusta bastante. ¿Cómo se relaciona el comportamiento mental de un miembro de un grupo nacionalista con el comportamiento mental de un miembro de una secta, ¿no? Eso me parece brillante. Bueno, es que es una secta, es una secta. ¿Qué es lo que quiere hacer la secta? Separar. De secta viene sectarismo. La cumbre del sectarismo es el separatismo, que trata no solo de decir, tú no eres igual que yo, sino que evidentemente tú no eres igual que yo, ergo yo soy superior a ti. Eso es lo que dice el separatismo. Y hay una política de discriminación de más de la mitad de la población en Cataluña y en el País Vasco porque hablan en castellano o porque no son nacionalistas. Han expulsado, o sea, el exilio interno no está por estudiar, como no se puede hacer porque son muy guapos, muy buenos, tal. Hay que llevarse bien con ellos, ¿no? Otro mito es que todo se soluciona por el diálogo. Ya también, digo, ya Habermas renunció a este mito, o sea, el proceso deliberativo está claro que puede producir monstruos, no, dialogando no resuelve siempre el problema. Por eso tenemos jueces, tenemos leyes, ¿no? ¿Por qué es una secta? Porque yo cojo la ley de sectas, tanto de francesa como a nivel europeo, de qué es una secta y da todos los parámetros el separatismo, todos. La manipulación de los niños, por ejemplo.
Fíjate que es una cosa horrorosa. ¿Qué mayor ataque a la libertad y a la dignidad que manipular a niños indefensos en la escuela? Eso es lo que está haciendo. Hay un detalle que, fíjate, también cito en el libro, cuando esto gente hablando de la República y tal, ¿por qué no se restauraron los estatutos de autonomía que aprobó la República? Hubiera sido algo lógico, había 3 aprobados. Y ya, pues eso hubiera quitado a lo mejor el café para todos, ¿no? Pues ¿sabes quién se negó? Puyol. Porque el estatuto que le había concedido la República a aquel compáis tan tremendo y tal, no daba la educación. No cedía la educación como competencia autonómica. Y es más, imponía una red de escuelas estatales en todo el territorio donde no solo la lengua vehicular iba a ser el español, sino que eran escuelas que iban a ser regidas por el poder central. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad. Porque todavía en algunos republicanos de aquel entonces, Azaña y compañía, pues creían que el modelo era el modelo francés. Y claro, eso a Puyol no le gustaba. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que cambiar la mentalidad de un pueblo. Cambiarlo, o sea, manipularlo. Es decir, hacer ingeniería social, que es lo que se ha hecho en Cataluña y en el País Vasco. Como digo, el País Vasco no ha existido hasta que Sabino Arana se inventó el nombre Euskadi y el nombre Curriña. No ha existido. No había problema vasco en nuestra historia. Es más, el 60% de los militares del ejército español eran vascos. El 60% de los conquistadores, o el 50% eran vascos y el 50% eran extremeños. Fíjate tú, el problema que teníamos el nacionalismo vasco. Y se hablaba muchos tipos de vasco. La imposición lingüística viene con el batúa. Viene por el nacionalismo vasco, que impone un solo vasco artificial, además, pero claro, el vasco es una lengua prerromana, por lo tanto no tiene términos para muchas cosas. Pero nada, bueno. Entonces hay una manipulación de los niños, por ejemplo, hay una discriminación del tal, hay una ruptura de la familia. Hoy las familias en Cataluña no se hablan entre sí por el tema nacionalista, han roto los lazos familiares. Fíjate si esto es terrible, ¿eh? Por un tema que además es completamente falso. Y utilizan la mentira. La mentira, claramente la mentira. Yo tengo un artículo donde se cuestiona la leyenda áurea catalana, donde cuestiono todos los mitos históricos que rodean que Cataluña ha sido una nación separada de España. No se sostiene históricamente, no se sostiene, pero utilizan la mentira rodeada ¿de qué? De la amenaza y del poder. ¿Para qué? Para subyugar a la gente. De tal manera, yo tengo familia ahí y tengo amigos ahí. Hace poco escribí un artículo en español el tema de los charnegos, ¿no? Claro, el charnego ha sido terriblemente presionado para que se convierta nacionalista. Y al charnego le daban 3 opciones. O te conviertes, conversión forzada en la religión, porque finalmente es una religión laica esto, con dogmas, ¿no? O te conviertes en la secta, o eres miembro de la secta, entonces te damos unas palmaditas en la espalda y te conviertes en portavoz en el Congreso, aunque traiciones a tus antepasados, o te vas, te expulso de la secta. Tú no eres porque no, eres fiel al líder nato. Fíjate que el líder es corrupto, Puyol. Esto ha pasado en muchas sectas, que luego el líder ha acabado siendo descubierto que era un corrupto. No voy a dar ejemplos, pero algunos son muy conocidos. Incluso hay un documental en Netflix sobre una secta muy famosa, ¿no? Bueno, pues han seguido después. ¿Por qué? Porque es tal la convicción que cuando incluso decían, bueno, va a acabar el mundo, una secta, y no se cumplía, después justificaban que no se había cumplido y seguían creyendo en la secta. Exactamente lo que ocurrió con la Declaración de Independencia. Es decir, va a venir los extraterrestres, va a acabar el mundo, va a haber la independencia. Llega el momento de declarar independencia y no la declaran. Bueno, pues los catalanos, perdón, hay catalanes que no son bobos. Los separatodos, o como decirte, los nacionalistas bobos, siguen creyendo en que va a venir los extraterrestres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una secta, no se basa en la razón, sino en la emoción. Les han integrado un discurso completamente identitario para subir su autoestima personal. Claro, estamos en una época de crisis de identidad. No sabemos quiénes somos, estamos perdidos, solo el problema de Occidente, que estamos machacados, mucho saber, mucho tal, pero en el fondo todos en el psicólogo, ¿no? Vaya sociedad hemos conseguido. Y claro, de repente dicen, no, oye, cuidado, tú eres buenísimo. ¿Por qué? Porque eres miembro de un pueblo elegido. ¿Sabes? Es un pueblo elegido. Sí, pero si me va fatal, mi mujer me deja tal. No tiene problemas. Tú eres miembro de un pueblo elegido. Claro, eso es una venta tremenda, ¿no?
a adorar al líder, a pagar, a pelearme con la policía. ¿Quién es culpa de tus problemas? No yo, que llevo gobernando 40 años. Es curioso, ¿eh? O sea, el nacionalismo catalán y vasco lleva gobierno más de 40, más que Franco. Ha habido un periodo de tripartito que también siguieron gobernando los nacionalistas y también el País Vasco que también. 40 años interrumpido de gobierno nacionalista. Ahora, si pasa algo malo, la culpa es de Madrid. ¿Qué es lo que pasa igual en la secta? La culpa es de los que están fuera. De malo, tal, no sé qué, tal. Pero nosotros no, el líder es incólume, incólume. Esto es verdad absoluta. No se cuestiona, no se cuestiona. Claro, todo esto es una secta. Y por eso digo que hay un problema cultural detrás. El problema básico del nacionalismo son dos. Cultural, además estamos en la época esta de la identidad, de que todo el mundo trata de buscar solucionar sus problemas por la vía de una etiqueta que le dé una identidad de la que pueda salir por ahí orgulloso. Está errando el tema, el problema actual es mucho más profundo, como digo en, en mi libro. Si fuera un problema de identidad sexual, los heterosexuales serían fantásticamente felices. No es el caso. Y de hecho, el que sale del armario pues consigue solucionar un problema, pero se encuentra con otros. Y no deja de ser infeliz. No hemos conseguido ser felices y no queremos ahondar en el problema de la felicidad. El tema de las identidades nos distrae del real problema que existe, y un tema es el separatismo, que lo que hace es perjudicar a todos. Yo al final digo, bueno, ¿quién se beneficia del separatismo? De nuevo, los catalanes no, y los vascos no. Han hecho a mitad de su pueblo fuera. Hay más de 500.000 vascos que se han ido, más que con Franco. Con Franco fueron 50.000 exiliados del País Vasco. Con el nacionalismo, casi 500.000. Pero no hay problema, son buenísimos. Tiene un cupo que es insolidario, da igual, es un derecho histórico. Pero dice gente de izquierdas esto, ¿eh? Y en Cataluña han echado un montón de gente. Yo tengo muchos grandes amigos en Madrid, son catalanes exiliados. Catalanes exiliados, con 8 apellidos catalanes, ¿eh? Los que están allí, subyugados, marginados, perseguidos, nadie les defiende. Una sociedad que ha perdido renta per cápita, como pasó con todos los procesos cuando se han separado. Renta per cápita, se van las empresas, no invierte nadie, se convierte en pueblerina. Da igual, la secta manda. Y es realmente un problema que tienen que despertar. Es que, como digo, es que hay tantos temas que nos están engañando y no te das cuenta. Hay que despertar. Hay que despertar. ¿Qué opina de esa tesis que repiten a machacamartillo los nacionalistas de que no existe la nación española? Yo, vamos, incluso a la universidad donde yo asisto, que es la Universidad Complutense, hay algunos profesores de filosofía, de historia, o por lo menos eso dicen sus titulaciones, que defienden semejante tesis, ¿no? Y no es por citar a nadie, pero bueno, pienso en un tal Villacañas, por ejemplo, que dice tal cosa, ¿no? Entre otras. Bueno, ¿qué opina de esa tesis? De que no existe la nación española, pero sí la catalana o la vasca. Yo creo que lo resuelve muy bien aquí en el libro, prácticamente una frase, dice en qué año empieza la nación española y habla de Jaime I y tal, y yo creo que con eso lo resuelve bien, pero bueno, ¿qué opina? Claro, yo te digo que el mayor problema del español, fíjate que te dije antes que el mayor problema de la leyenda negra no es los hispanófobos, sino los hispanobobos, ¿no? El mayor problema de toda la leyenda negra interna no son los separatistas, sino la gente que está en Madrid y que compra ese discurso. Que hay un profesor catalán que inventó el término los madrileños complacientes. Yo les llamo los guays, los que quieren ir de guay. Hay un momento dado que un intelectual, para que vaya de guay, pues tiene que ser, digamos, complaciente con el separatismo, ¿no? Entonces, ahí está la tesis de que todo el problema es nuestro, el araquí histórico cultural. No es que como el PP recurrió la sentencia, el estatuto, ahí empezó el problema. Esto no es no entender absolutamente nada de lo que pasa. Hay un problema de poder y ellos nunca pararán hasta conseguir independencia, porque el día que acepten un pacto con el Estado se acabó su existencia. Se acabó la razón de su existencia y nunca la van a aceptar. Pero claro, hay mucha gente que está trabajando para ser complaciente, porque eso les permite publicar allí, pues les permite pasear como modernos, ¿no? También toda esta gente que dice que, bueno, que ellos no son, por supuesto, no apoyan el separatismo, pero tampoco son nacionalistas españoles, por favor, eso es carca, eso es carca. Esto tú vas a Francia, tú vas a Inglaterra y se ríen de ellos, ¿no? Porque no saben realmente de qué se está hablando. Yo no utilizo el término nación para no entrar en términos terminológicos, porque parte de esas tesis peregrinas se fundamenta en cómo hasta el siglo XIX no aparece nación, el término nación, pues que no pudo existir España como nación antes.
¿vale? Pero claro, el corolario de esa tesis es que tampoco entonces pudo existir la nación catalana del País Vasco, ¿no? Pero claro, la otra tesis es que claro, España no era un conjunto de reinos que nunca tuvo una conexión, ¿no? Como los demás, ¿no? Mira, tú sabes cuándo España consigue su unificación a principios del XVI, ¿no? 1592, 1500 tal, con Navarra. ¿Tú sabes cuándo Gales se une a Inglaterra? En 1546. ¿Sabes cuándo se une Escocia y forman la Gran Bretaña? En 1707. Las fronteras de Francia han estado siempre bailando. Alsacia y Lorena, no sabíamos si era francés o alemán hasta hace 4 días. La unificación de Alemania, de Francia como tal, que era la isla de París y poco más, se hace en 1600 y pico. En plena Revolución Francesa, solo el 15% de la población francesa hablaba francés. Esto se impuso a sangre y fuego. Pero claro, nuestros historiadores y filósofos tienen una gran costumbre de no hacer historia comparada y de comprar el discurso que mejor les hace sentir en ciertos ámbitos culturales, que en este paso pues, están dominados por los ingenuos, o digo yo, hispanos. Yo he demostrado claramente que Cataluña no existió, fíjate, voy a quitarle el tema de nación, como comunidad política independiente. Quitamos lo de nación, que nos confunde, pues es un término del siglo XIX, y decimos cuando España, o sea, cuando Cataluña, cuando el País Vasco han sido una comunidad política independiente. Eso sería una nación, ¿no? Que desde fuera son considerados como una comunidad política independiente y que tienen un poder militar, como decía, una moneda, un territorio, una frontera, que es lo que decían siempre que eran los 3 elementos de una nación. Un ejército para defender la frontera, una moneda propia y un territorio identificado. ¿Cuándo lo ha tenido Cataluña? ¿Cuándo lo ha tenido el País Vasco? Todavía nunca. Fue un conjunto de condados. Si España es un conjunto de reinos, Cataluña es un conjunto de condados inconexos. Como mucho, lo que se puede hablar es una zona de habla catalana, que también es bastante difuso, porque claro, la lengua no es una nación. Si la lengua fuera una nación, pues todo lo que el mundo habla español sería una nación, y no lo somos. Hay países independientes en América que hablan español, y en la India hay 100 lenguas, 100 lenguas. En todo el mundo hay entre 3.500 y 5.000 lenguas. Si una lengua es una nación, tendría que haber 5.000 naciones, que no los hay. Luego quitemos el tema lingüístico que nos distrae mucho, ¿no? Y hablemos de comunidad política independiente, claramente identificada. No, pues Cataluña no lo fue, no lo ha sido nunca. Llegó a ser un principado dentro del Reino de Aragón. Dentro del Reino de Aragón. ¿Fue independiente? Pues mira, solo en 1640 hubo una revolución, la de los segadores, estos famosos, ¿sí? Contra el rey español Felipe IV. ¿Y qué pasó? Que pasaron a depender del rey francés, que era absolutista y antiforalista, y les quitó los derechos. Y claro, a los 4 días estaban pidiendo que Felipe IV volviera. El obispo de Vic, tierra del separatismo hoy, escribió una carta a Felipe IV diciendo, por favor, majestad, vuelva usted aquí, porque no hay quien viva, los segadores están hasta nariz, los señoritos catalanes, o sea, que fueron grandes paganos de esa aventura, aunque están ahí en el himno, y dijeron, venga usted aquí y reinstaure la justicia de Castilla. Eso fue la Revolución Catalana de 1640, la única que ha existido. Y no duró nada. Creo que fue en total 12 años, pasaron de depender del rey español al rey francés. No han sido independientes nunca. Por supuesto, lo de la guerra de secesión, esta que hablan, en 715, bueno, es una chorrada completa, ¿no? O sea, había austracistas en Castilla, igual que allí, había borbonos en Cataluña, ya no era una cuestión de Cataluña y España. Eso es absurdo completamente, aunque no lo ha vendido. Y en cuanto al País Vasco, pues ¿qué te he dicho? Es que el País Vasco no ha existido nunca como comunidad política independiente, ha estado siempre en la corona de Castilla, y de hecho lo que había eran los territorios forales, como se dice, o sea, no existía País Vasco, existía Vizcaya, existía Álava, existía Guipúzcoa, de hecho Sainz Arana lo que quiera, independencia de Vizcaya, al principio. De Vizcaya, él era vizcaíno y despreciaba a los alaveses y a los guipuzcoanos. No existía la comunidad, no ha existido nunca. Solo a partir de Sainz Arana empiezan a crear esa especie de tesis racista, porque estaba basado en que era un pueblo distinto, cuando es falso, porque sabes que los vascones además, étnicamente, digamos, aunque subieran RH negativo, en la Reconquista, España se quedó vacía, Castilla y Andalucía se quedó vacía por las guerras contra los moros, que eran muy buenos, pero mataban gente. Y entonces tuvieron que repoblar España. Con lo cual, tú encuentras el RH vasco más en Cádiz que en Vitoria. Esa es la resolución, está muy, muy mezclado, lo cual es absolutamente falso. Por supuesto que España existía
Hispania es un término prerromano. O sea, bueno, es que estaban los libros, sí es verdad, que no había unidad política, pues que entonces no se buscaba esa unidad política, pero a todos los pueblos que vivían en la península se llamaban hispanos, todos los conocían como tal. El término español es lemusino y se aplicaba por primera vez a los catalanes que pasaban a los Pirineos. El término español se aplicaba a los catalanes que pasaban a los Pirineos. El apellido España viene de Lérida y de Gerona. El apellido España, con ñ, no con gn, con ñ. Todo es falso, todo es falso. El señor de Vizcaya López de Haro, es decir, López, que Lope, bueno, puede ser un término vasco, pero el es un término, desde luego, muy asumido por la lengua ibero-romance, que esa es la española, ibero-romance, que surge en La Rioja, no surge en Madrid, surge en La Rioja, cerca del País Vasco, si la lengua española es casi más vasca que castellana. En fin, es que no tiene ningún sentido nada. Y por eso reivindicar los fueros en pleno siglo XXI es una cuestión estrambótica, un esperpento que diría Valle Inclán. Eso es lo que es, un esperpento. El nombre España se utiliza en el Concilio de Toledo, se utiliza por Alfonso X en su Crónica de España, por San Isidoro de Sevilla, que hace su Loa España, famosa Loa España, ¿no? Era un término asumido dentro y fuera. El rey castellano era el emperador de la España y se hablaba de las Españas a veces en plural, es verdad, pero considerando que todo lo que estaba en la península era España. Y la única duda era si Portugal entraba dentro o fuera. Esa es la única duda metafísica que ha habido a lo largo de las historias. Pero los Pirineos, era montaña y mar, todo eso era una unidad. Por eso hemos sido tan indestructibles, como decía Bismarck, porque es que la propia constante geográfica, a cualquier observador imparcial le dice, bueno, esto es una unidad, vamos a poner fronteras aquí dentro. Es absurdo. Aunque Francia lo intentó, no Napoleón se quería quedar del Ebro para arriba, y lo del País Vasco, pues también Inglaterra ha estado siempre detrás. De hecho, la ecurriña, ¿a qué bandera se parece? Pues a la inglesa, ¿no? Por algo será. Ha habido influencia de fuera para utilizar ese germen separatista para destruir y debilitar a España. Siempre me pregunto, imagínate, estamos como estamos, fatal, y aún así nos mantenemos. Si remáramos todos en la misma dirección, España podría ser la California de Europa, pero alguien no quiere que eso sea así. Su libro defiende la generación, vamos, la transición, cómo estuvo hecha la transición, ¿no? Que yo creo que cualquiera que la estudie sin anteojeras ideológicas se dará cuenta de que nunca ha habido un periodo de paz igual en la historia de España, o por lo menos desde la Restauración no hay nada parangonable, ¿no? Por mucho que se canten loas de la República, y también habla de la República, que hace poco la Segunda República. Bueno, la primera también, ¿no? Por ejemplo, el texto de Amadeo de Saboya que incluye en el libro es fascinante. Pero bueno, la Segunda República desmitificando, ¿no? Que se ve como si fuera una especie de edad dorada, ¿no? Donde había, pues yo qué sé, desfiles del orgullo gay todos los días en la calle, ¿no? Y realmente muestra en el libro cómo era la Segunda República. Entonces, bueno, la transición sí que estuvo bien hecha, defiende también la monarquía a ese respecto, la actuación de la monarquía más allá de los pues desfases del propio monarca posterior, que hemos sabido con posterioridad, pero a nivel político estuvo bien hecha. ¿Por qué, en cambio, se le ha llamado régimen del 78? Y sobre todo, ¿por qué hoy está entonces digamos, en crisis? Porque si estuvo bien hecha y los españoles hemos vivido mejor con ella que sin ella, está claro que es que a alguien le interesa, ¿no? Esa fragmentación de España y esa que es, por supuesto, lo que hay que hacer para destruir ese llamado régimen del 78, ¿no? Bueno, claramente, como digo, la parte más oscura de todo este proceso es por qué España es una diana de la guerra cultural, porque es el enemigo débil. A partir, como digo, del siglo XIX, hemos estado peleándonos entre nosotros y por eso la gente sabe que si quiere acabar con Europa, debe empezar por España. Y algunos tontos hispanobobos pues lo hacen a juego. El germen de la ingenuidad, del sectarismo y localismo exacerbado que acabó con la Primera República y que echó a Amadeo de Saboya. Evidentemente, a partir del asesinato de Prim. Es que, claro, hay tantas cosas que estudiar el siglo XIX. Para empezar, los genocidios, los magnicidios que hubo contra los grandes, bueno, aparte que también se intentó matar a otros más, ¿no? El último ha sido Aznar, por cierto. Pero sí mataron a Prim, a Dato, a Canalejas y a otro más, ¿no? Y a Cánovas, creo recordar, ¿no? Todos ellos pasaban por París. Aquí hay un tema de que fueron anarquistas, locos y tal, ¿no? Y a Alfonso XIII le intentaron matar 4 veces, ¿no? Y a Maura, y a tantos, a los mejores los que se trataban de cargar.
Y claro, lo importante es que Amadeo Saboya se va. ¿Y por qué se va? En la carta que digo. Pues no porque dijera, oye, tengo miedo de ser rey de España porque nos atacan los franceses, dice claramente, si fuera a defender a España contra un enemigo extranjero, yo el primero con la espada encabezaría nuestros ejércitos. El problema de España es que el enemigo lo tiene dentro. Eso lo dice Amadeo Saboya. Y meses después, con la Primera República, que no se ha estudiado, pero el gran fracaso, yo digo que el mayor enemigo de la República en España son los republicanos, porque no han hecho autocrítica. El gran problema de España es que una tercera república no podría nunca tener éxito si previamente no analizamos las causas que determinaron el fracaso de la primera y la segunda. Y como para eso hay que hacer mucha autocrítica, tanto del separatismo como de la izquierda, pues no se hace. Y por lo tanto, una tercera república sería otra vez otra guerra civil. ¿Por qué no se ha aprendido? ¿Pero por qué fracasa la primera república? Tuvo dos presidentes catalanes. Estadio Figueras dijo esa famosa frase de, mire señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Meses después de que Amadeo Saboya se fuera. Y un año después de que a Prim lo matara. Prim, un catalán que se sentía español. Qué curioso, ¿no? ¿Quién mató a Prim? Bueno, hay muchas tesis, se nos iría de la entrevista, pero había gente de la burguesía catalana que no estaba nada de acuerdo con lo que quería Prim, que era acabar quizás por los privilegios comerciales que ha tenido siempre Cataluña dentro de España y que ha perjudicado al resto de la industria española. Tampoco se habla de esto, ¿no? Tampoco se habla de esto. Pero claro, Prim fue un caso clave, Amadeo de Saboya y la Primera República. Y ahí está la crisis de España. Sin embargo, la gente busca la crisis en Franco. Franco es la consecuencia de la crisis. Pero la causa de la crisis es esa época. Y de ahí no hemos aprendido. Nada, nada. Absolutamente nada. Ahí seguimos. Entonces, la transición es un momento clave porque por primera vez en la historia, digamos, se rompe ese proceso y los líderes políticos de ese momento hacen un análisis histórico adecuado de las causas del problema de España, que era uno el sectarismo. Y dice, hombre, vamos a hacer una constitución donde quepamos todos. No como la del 31, que fue de una España contra otra. Y no como las anteriores, que también hacían lo mismo. El partido que gobernaba hacía su constitución. Entonces, en la generación 78, con sus errores, evidentemente, hubo una actitud de miras para decir, vamos a hacer una cuestión que quepamos todos, que dure. Y vamos a hacer una cosa que lo que nos une lo ponemos ahí. ¿Y al pasado qué hacemos? Pues mira, hacemos una ley de amnistía, tomamos 4 o 5 decisiones importantes y el resto lo dejamos, ¿sabes? Nos olvidamos de ese pasado que nos crea, que nos divide y vamos a ver al futuro. Vamos a ver al futuro. Vamos a poner la mirada en el futuro, en lo que nos une. En un proyecto subjetivo en común, de vida en común, que decía Ortega. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso funciona unos años hasta que llega una generación nueva que no ha vivido la guerra civil, que se ha formado ya con el sistema educativo penoso que tenemos. Me acuerdo una frase que decía, es muy curioso, por ejemplo, no voy a poner nombres políticos, ¿no? Pero un presidente de gobierno decía que el problema de España era la educación franquista, que había sido terrible, ¿no? Olvidando que los mejores dirigentes de su propio partido se habían educado en ese sistema tan terrible. Pero que el sistema franquista era copia del francés. Es que el sistema franquista no tenía una ideología concreta, bueno, tenía la formación de espíritu nacional. Bueno, pues, hoy puede haber otras cosas, pero realmente matemáticas no eran matemáticas. Esa historia, mejor que ahora se enseñaba. En filosofía, pues también se estudiaban los clásicos, mejor que ahora, seguramente. Y la física y la química. Y también la forja del carácter, como te digo. O sea, pero es que además había reválida. Había reválida. Con Franco había reválida. ¿Pero por qué? Porque era una copia del francés donde había reválida. Bueno, con ese sistema tan terrible se formaron los mejores dirigentes que ha tenido nuestra clase política. A partir de entonces empieza el declive de nuestra clase política, porque ya empiezan a formarse en el nuevo sistema educativo, que tiende a exaltar la mediocridad. Muchos los dirigentes empiezan a ser mediocres porque representan la mediocridad de la sociedad, no es que sean extraterrestres. Y claro, hacen una visión de nuevo sectaria de la historia. ¿Por qué? Porque les cuesta hacer, al mediocre tiene un rasgo característico, que le cuesta hacer autocrítica. Al que es excelente, la autocrítica no le asusta, porque reconocer errores sabe que es la palanca para mejorar. Entonces no le asusta. Yo tengo error, lo reconozco, de eso aprendo, del fracaso aprendo y mejoro, y soy mejor. El mediocre, no. El mediocre lo que dice es, yo no cometo errores. Si hay algo que funciona mal, la culpa es de otro. Tengo que buscar un chivo expiatorio.
Si no encuentro otro, pues el pasado, la culpa de todo lo que nos ocurre ahora mal es Franco. Como para el separatismo, la culpa de todo lo que ocurre mal en Cataluña es Madrid. Gente mediocre que no asume su responsabilidad tiende a políticas mediocres, pero esto no, la gente no lo ve, no lo ve. Entonces, evidentemente, esa generación de dirigentes, incluido el propio Carrillo, que había protagonizado para Cuellos, pero que después del y había hecho barbaridades en el exilio, porque Monzón, cito en mi libro, si en este o en el anterior, hay un partido comunista español, es decir, que después de la guerra no es sectario, hay un partido comunista en el exilio que no es sectario, que quiere integrar a toda la oposición a Franco y plantea una república, reconoce los errores de la República Española, que no había integrado a la derecha, y dice, no, vamos a hacer una nueva república, pero sin Franco. Y intenta integrar en eso desde el mundo conservador hasta tal. Y eso es Monzón. A Monzón se lo carga Carrillo. Entonces, claro, ese Carrillo, sin embargo, tiene una transformación. Y es verdad que cuando vuelve, pues bueno, acepta la monarquía, acepta la bandera y acepta la democracia. ¿Por qué? Porque había hecho un análisis de lo que había pasado. Igual que Tarradellas. Tarradellas, el líder de la RC, cuando vuelve, ya no es el mismo, porque ha hecho un análisis de lo que pasó en la Segunda República y no quiere que se repita. Esa generación se pierde y vienen los mediocres, que es lamentablemente en el nivel que estamos. Yo no lo digo yo, Tony Judt, que es un historiador socialdemócrata, habla de la edad de los pigmeos. No solo es en España, el problema es general, pero en España de manera particular, porque en España, como muestra el informe PISA, es donde peor funciona el sistema educativo. Luego, evidentemente, es donde peor nivel tienen nuestros políticos, porque representan a nuestra sociedad. Ya está. Y a partir de ahí se hace una historia sectaria, donde se quiere volver a la Segunda República como legitimidad del sistema, cuando se quiere, bueno, dividir a los españoles, volver a levantar zanjas y heridas y falsificando datos, etcétera, etcétera. Ese sería ya muy largo de escribir. Yo tengo una nota de todas maneras para que le interese en el libro donde comparo China y España, Mao y Franco, y es muy interesante la visión comparativa, porque los que critican a Franco no critican de la misma manera a Mao, que tuvo millones de muertos a su espalda. Sí, es un análisis sobre todo de cómo evoluciona la sociedad a nivel económico, si no recuerdo mal, ¿no? De cómo cogen la economía de ambos países y la planifican, ¿no? Pero bueno, son políticos que no digo Franco y Mao, sino los de ahora, que les importan más las víctimas del franquismo que las víctimas del terrorismo, ¿no? También eso se comenta en el libro. Bueno, sabiendo que en el libro dice que el que cree en las casualidades es un ingenuo, ¿es una casualidad o hay una causalidad detrás de que el derrumbe de España o la descomposición de España y el derrumbe o la descomposición de Occidente estén ocurriendo al mismo tiempo? No, ya lo digo por dos razones. Primero, porque en España, claro, no hacemos historia nacional, es lo que digo también en mi libro anterior, no hay historia nacional, ni siquiera ante Franco. Los libros digamos, que saltan la historia de España son muy poquitos, porque no nos atrevemos, también llenos de complejos, mientras que otros sí lo hacen. Yo me gustaría un estudio, yo le encargaría a alguien que hiciera doctorado que comparara los libros de texto en España, no solo entre comunidades autónomas, sino con los libros de texto de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania y de Estados Unidos. Los comparara, que era un curso, lo segundo era eso, tercero era eso, ¿no? Y los comparara, ¿no? ¿Y cómo tratan la historia nacional? Me gustaría que eso ocurriera. Bien. Bueno, España es un fundador de Occidente. Es que sin la Escuela de Traductores de Toledo, que reincorpora la filosofía griega al mundo occidental que se había perdido a través de la traducción del árabe, muy interesante ese proceso, lo describo. Sin la Escuela de Salamanca, que sienta las bases del derecho de gentes, de la economía de mercado, del valor y de los derechos humanos. Sin el siglo de oro, sin la defensa del mundo occidental frente a la invasión árabe, que fue una invasión que no quería pararse en los Pirineos, tanto aquí como en Lepanto, sin el descubrimiento de América y sin tantas otras cosas, Occidente no existiría. Luego, ir contra España es ir contra Occidente. Eso es punto primero. Y lo segundo es evidente, como te he dicho antes, que España es el rival débil. También lo es Europa, porque está contagiado el mismo virus. Pero en España, además, está el problema del separatismo, que creo, curiosamente, no se da en Francia, donde existe una Cataluña del Norte, un País Vasco francés, una Córcega, una Bretaña, pero ahí no hay separatismo. Aquí sí. ¿Por qué? Porque el virus de la ingenuidad está aquí. Por lo tanto, si quieres cargarte Europa, vas hacia España. Y como digo, el tercer elemento es que aquí está el terreno sembrado, porque el mayor enemigo de un español es otro español. Entonces, claro, todo esto no hay que ser muy listo, hay que sumar dos y dos y te da la clave de por qué España está como está.
La gran sorpresa es cómo esto no se da cuenta la gente. Pero por lo demás, no es por casualidad, es decir, es que es lo mismo, es la misma guerra, es el mismo objetivo, solo que hay, pues tanto el rival débil de Occidente es Europa y el rival débil de Europa es España. Bueno, ya como cuestión final, por ir cerrando, al final del libro no se crea la gente que esto es un desasosiego, sino que se proponen una serie de reflexiones finales donde se dan varias soluciones. Es más, yo creo que se pinta con muchísimos detalles cómo debería cambiar España y por eso digo que debería leerlo todos los españoles, pero ahora voy a extenderlo, deberían leerlo todos los hispanos, porque una de las soluciones que se propone es el renacimiento del mundo hispano, al mismo tiempo se propone un patriotismo integrador y universal y bueno, también en cuanto a una actitud de abandonar los complejos y de reconciliarse con el pasado, ¿no? Serían un poco las soluciones. ¿Qué soluciones tendría España para no descomponerse? Claro, evidentemente, yo acabo mi último artículo, es una esperanza, ¿no? Es decir, esto tiene remedio. Hay algún autor que dice que solo aprendemos a tortas o cuando tocamos fondo. Yo espero que no tengamos que tocar fondo para despertar. Y bueno, como en otras épocas históricas, ¿qué propongo? Un renacimiento cultural que parte por recuperar nuestras raíces, solo que adaptándolas al mundo actual. ¿Qué propone la posmodernidad? Cortar las raíces. Claro, si tú cortas las raíces, que para mí son el derecho romano, la filosofía griega, la ilustración, el humanismo cristiano, incluso la escolástica, si tú cortas las raíces, el árbol se seca. ¿Qué tienes que hacer? Pues que las raíces crezcan, que sean más fuertes, quizás nuevas raíces, pero no cortarlas. Entonces, ¿yo qué hago? Es, bueno, proponer recuperar el pasado, lo mejor de nuestro pasado, y reactualizarlo para que nos cambiar el presente y afrontar el futuro con más fuerza. Por eso propongo un decálogo cultural, de cambio cultural español, para recuperar parte de lo que fuimos, adaptándolo al mundo de hoy. Y luego a nivel global, pues sí, yo me planteo que el mundo anglosajón, el mundo cultural anglosajón que ha dominado el Occidente el último siglo y medio, está en crisis. Lo vemos porque el capitalismo está evolucionando a un capitalismo de casino, tecnológico, posmoderno, que ha perdido sus valores, que ha perdido ese emprendedor que era un caballero andante y ahora es el lobo de Wall Street. Entonces hay que buscar en nuestro pasado modelos culturales que puedan ser alternativa al anglosajón o complementos. Y yo, bueno, porque estoy aquí, pero también porque he estudiado, creo que uno de esos modelos puede ser el modelo de la América virreinal, que fue un modelo claro de éxito. Decía Zorín que la decadencia podía predicarse de la España peninsular, pero no de América. América fue muy próspera. Eliminados los primeros años de conquistas y tal, cuando se asientan los virreinatos, se crea un modelo cultural, para empezar, de intercambio cultural, político, de paz completa, no había guerras internas, las guerras eran contra Francia e Inglaterra y eso se ocupaba la península de hacerlas frente. Un modelo económico con el Real de 8, que fue moneda de intercambio mundial, en China se aceptaba hasta finales del siglo XIX, una cultura común, basada sobre la religión católica, pero también una lengua común, y una solidaridad. Los virreinatos muy poderosos, que eran Nueva España y el del Perú, sufragaban a los otros más pobres. Era una unidad y era un polo comercial. Aquello funcionó en el mundo económico, político, cultural, social, intelectual, 25 universidades. Poca broma, lo que se han desprestigiado, pero hubo grandes autores, grandes pintores, grandes escultores, grandes arquitectos. No hay más que pasearse por allí. Aquello funcionó muy bien. Y la base era la filosofía de Escuela de Salamanca, el humanismo cristiano, la doctrina social de la Iglesia, que también habían creado los españoles, y un sentido del comercio distinto. El individualismo español, que sostengo en mi libro, no es el anglosajón, es un individualismo que mira a la sociedad, que mira a la comunidad también, que combina el mercado, que siempre ha existido, con la relación con el otro, con la comunidad, que lo viene también del propio cristianismo, que yo también sostengo que ha sido la primera gran revolución mundial, que los restos de las revoluciones son notas a pie de página de esa gran revolución primera, como también la filosofía es la filosofía griega y el resto son notas a pie de página, ¿no? Entonces, recuperando esto, la filosofía griega, el derecho romano, lo mejor de la ilustración, pero también el mundo hispano, el mundo virreinal, ese mundo que triunfó, yo creo que es un modelo que puede funcionar no solo para revitalizar España. España se convertía en un puente entre América y Europa, como Inglaterra lo ha hecho con Estados Unidos. Hay una cosa muy curiosa. Cuando Inglaterra dice el vínculo transatlántico, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Que en el Atlántico solo está Norteamérica? ¿Por qué hay un vínculo transatlántico con Norteamérica y no con el sur?
Entonces, si España consigue, España bueno, y América, porque yo creo que todo este conglomerado, yo, el mundo panhispánico, yo la capital debía estar en México. Pero claro, no en el México actual, sino en el México que recupere lo que fue, lo que maravilló a Humboldt, donde en México no había corrupción, tenía la mejor industria de Europa, se pagaba mejor a los trabajadores y funcionaba aquello todo perfectamente. La ciudad más bella del mundo, decía Humboldt. Y bueno, era la Ciudad de México de principios del siglo XIX. Si recupera eso, si recupera eso, que México sea la capital de este conglomerado y España ejerza de puente en Europa y América. Y si esto lo conseguimos, también esta unión cultural, podemos volver los españoles a sorprender al mundo. Nuestro lema en el escudo, acuérdate que es plus ultra. Cuando la gente decía non plus ultra, dijimos, pues vamos más para allá, ¿no? ¿Y quién inventó la globalización? Los españoles. Pues cuando estamos hablando de la globalización actual, quizás sea momento de volver atrás y decir, bueno, ¿y cuál fue el imperio que duró más de la historia, salvo el chino? Pues el español. Pues por algo sería. Recuperemos esa cultura que nos hizo fuertes, que puede funcionar no solo para el mundo hispano, sino para todo el mundo occidental, adaptada al tiempo de hoy, y quizás sea ese el único mundo que puede hacer frente al imperio del centro, que es China. Ellos lo tienen claro, ¿eh? Ellos nos respetan, los chinos. Saben que el imperio que duró más junto al chino ha sido el español. Ahora falta hacernos respetar nosotros. Bueno, pues se quedan muchos temas fuera. Se queda, por ejemplo, el tema de la tecnología, de la amenaza que supone la tecnología. Se queda esa paradoja de cómo el mundo con mayor cantidad de información es el mundo donde más hay desinformación entre sus habitantes. Es un libro inabarcable, pero aún así es un libro que se entiende muy bien, ya digo, muy bien escrito. A veces es más difícil el estilo didáctico que el estilo barroco. Y ustedes que nos están escuchando, como son hispanohablantes, pues yo les animo a que vayan a comprar el libro. Lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en la Casa del Libro. Si tienen ustedes una librería de confianza, una librería cerca, lo pueden encargar si no lo tienen y lo compran. Ya digo que es un libro que ha salido hace poco. Solo me queda darle las gracias a su autor, a don Alberto Gil Ibáñez, por esta entrevista. ¿Se ha sentido bien, don Alberto? ¿Quiere añadir alguna cosa más? No, encantado. Y sabes que puedes hablar de estos días, pero creo que hay que poner un límite. Como digo, la ética del límite. Incluso las conferencias, las charlas tienen que tener un límite para no aburrir. O sea, que encantado de dejarlo aquí. Y a quien quiera saber más, ya le digo, que se lea el libro, que es extraordinario. A los espectadores, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Volvemos pronto con más vídeos aquí en Puro Vicio Cine y Literatura.